Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Mario Guili y soy integrante de la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva. Y en esta oportunidad vamos a ver un tema que es muy caro al pensamiento marxista, que es por lo que nos definimos materialistas, que es la teoría del conocimiento del marxismo, ¿sí? Nosotros aquí ponemos uno de los textos más importantes de Lenin en el plano filosófico, que es Materialismo y Empirio-Criticismo. Y no es el único texto, por supuesto, este tema tiene una larga tradición, pero es tal vez uno de los que más profundizan sobre la concepción materialista acerca de la posibilidad de conocer el mundo, la realidad del mundo natural y el mundo social, ¿no? Digamos que este tema surge desde las tesis sobre Feuerbach, desde el marxismo inicial, desde el joven Marx, 1845. Karl Marx plantea en su segunda tesis el problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir la verdad objetiva. No es un problema teórico, sino un problema práctico. Es decir, la terrenalidad del pensamiento humano se debe demostrar en la práctica. Y este tema, que ha dado para muchísima lucubración, sobre todo desde el punto de vista idealista, para los marxistas es un tema que se resuelve en la práctica. La práctica es el criterio de la verdad, ¿sí? Y por eso es que somos materialistas, porque creemos que el mundo existe, por empezar, obviamente, y que se puede conocer. Que no hay diferencia entre la cosa en sí y la cosa para nosotros. Digamos que Materialismo y Empiriocriticismo es tal vez uno de los textos fundamentales, recomendamos leerlo, pero antes de eso, bueno, está, por supuesto, el Anti-Düring de Engels, donde plantea el tema de las verdades eternas, ¿sí? Un capitulito que tiene el Anti-Düring, donde se mete con estos temas y realmente se mete muy bien. Engels, pese a haber sido vilipendiado, defenestrado por todos los filosofastros que pretenden meter dentro del marxismo teorías que le son totalmente ajenas, ¿no? Digamos que después del Anti-Düring está en 1886 otro de los textos muy importantes, el Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, que escribe Engels 3 años después de la muerte de Marx, donde profundiza y donde define por primera vez el problema fundamental de la filosofía, la relación entre el ser y el pensar, dice Engels. Y por supuesto, después este monstruo, un cañazo, un texto impresionante de Lenin que tiene una historia muy particular. En 1908, digamos que la contrarrevolución era lo que primaba en toda la Rusia zarista, y el partido bolchevique estaba siendo duramente golpeado. Pero fíjense, y esto creo que en política es algo que lo tenemos que aprender y asimilar como una gran enseñanza, Lenin lo que hace es darse cuenta de que la lucha política, ¿sí? estaba para atrás, la contrarrevolución estaba primando en todos lados, pero esa lucha política del zarismo estaba transformándose en una debacle teórica dentro del partido bolchevique, donde aparece un compañero, Bogdanov, que empieza a plantear el empiriocriticismo, que decía que nosotros, bueno, lo único que teníamos era en nuestra mente el resultado de nuestros sentidos, pero que no podíamos decir que fuera nuestros sentidos hubiera un mundo de tal o cual manera, ¿sí? Este ataque al materialismo para Lenin es un elemento central dentro de esa coyuntura política, y en ese contexto se pone a escribir contra el reloj Materialismo y Empiriocriticismo. Compañeros del partido bolchevique lo miraban y decían: se volvió loco Lenin, se metió a escribir ahora que el partido está en una gran debacle, pero Lenin en realidad estaba claro en que si se perdían las convicciones revolucionarias, el partido iba a caer en una gran destrucción. Y después, el otro texto donde Lenin desarrolla temas relacionados con esto es uno de los escritos filosóficos de Lenin, que es sobre el problema de la dialéctica, ¿sí? Donde se mete, o sea, donde reafirma un montón de temas que plantea el materialismo y empiriocriticismo, pero donde plantea la relación del idealismo con el conocimiento, ¿sí? Donde va a decir que no es un simple absurdo, ¿no? Ya nos vamos a meter en eso, pero bueno, esto creo que nos da una pauta de la importancia que tiene el tema de la verdad en términos de la relación que tiene con las convicciones. Las convicciones son un arma de lucha, y si nos quitan las convicciones, nos quitaron, creo yo, la principal arma de lucha. Y en eso se trabaja en todos los centros de estudio, en todas las universidades argentinas, para difundir precisamente las concepciones posmodernas, las concepciones relativistas,
que son la herramienta fundamental contrarrevolucionaria para desarticular la penetración del marxismo dentro de la población universitaria. ¿Sí? Lo vienen logrando. Bueno, por eso tenemos que empezar a profundizar en estos temas y conocer la teoría del conocimiento marxista. ¿Sí? Por supuesto, darle like a este video, suscribirse al canal y seguir todas las actividades que estamos haciendo desde la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva. Veamos pues entonces uno de los temas tal vez que nos permiten entender por qué el irracionalismo es tan caro a la derecha. Fíjense en el Martín Fierro, un texto histórico de la República Argentina, del gaucho pobre, la lucha del pueblo pobre cuando lo mandaban a matarse con los pueblos originarios en los malones. El gaucho Fierro dice: en su boca no hay razones, aunque la razón le sobre, que son campanas de palo las razones de los pobres. Esta es una clara denuncia del gaucho que no tenía razones frente al poderoso, porque el poder del capital no necesita razones, es el poder de la imposición por el propio poder digamos, de la explotación y del poder concreto del dinero. Las razones están de nuestro lado, las razones están dentro de lo que es la lucha revolucionaria, y lo que nos queda a veces a los revolucionarios cuando no tenemos otra cosa es la razón. Por eso el asalto a la razón, este segundo asalto a la razón que significó el posmodernismo, en lo que va del siglo XX, el primer asalto a la razón fue el nazismo y vino de la mano del nazismo, el segundo muy duro vino de la mano del posmodernismo, lo que hizo fue que no solamente a los pobres se nos dijo que no teníamos razones, sino que aparte se nos hizo enamorar de nuestra falta de razones, ¿sí? Y por eso tenemos que volver por un camino racional a combatir el irracionalismo. Y bueno, ¿qué estaba pasando en el partido bolchevique ahí por 1908? Que estaba un compañero, Bogdanov, habíamos dicho, estaba empezando a difundir las teorías del empiriocriticismo. Y lo hacía planteándose desde el marxismo. ¿Y qué va a decir Bogdanov? El marxismo implica para mí la negación de la objetividad incondicional de toda verdad, cualquiera que sea, la negación de todas las verdades eternas. Fíjense qué interesante que Bogdanov lo que plantea en un principio puede parecer como hasta humilde. Bueno, mirá, yo no soy el dueño de la verdad, qué sé yo, debe decir una verdad eterna, qué sé yo. No te puedo decir esta verdad es una verdad eterna. Pero Lenin entiende que ahí estaba filtrando claramente el elemento del relativismo y de la desarticulación de la posibilidad de toda verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no puedo decir nada que no dependa de mí, todo es subjetivo. Entonces la subjetividad se transforma en un absoluto. Entonces Lenin va a plantear dos elementos. Dice, acá hay dos elementos confundidos en lo que dice el compañero Bogdanov. Por un lado, ¿existe la verdad objetiva? Es decir, ¿pueden nuestras proposiciones decir algo que no dependan en nada de nuestra subjetividad, sino que reflejan absolutamente lo que está pasando afuera? Pero la otra es, de ser así, ¿puede esa verdad expresarse de manera absoluta, acabada, terminada? Es decir, ¿puede describirse esa realidad externa de una manera total y sin nada que haya que seguir investigando? Bueno, esto es lo que Lenin va a desbrozar en este excelente libro, El materialismo y empiriocriticismo. A lo primero va a responder que sí, que efectivamente nosotros podemos conocer ese mundo exterior, podemos decir algo que no dependa de nosotros, sino que refleje el mundo exterior. Por ejemplo, Engels en su Ludwig Feuerbach va a dar un ejemplo. Por ejemplo, la lisarina, que era una tintura de aquellos años que sacaba ahora del carbón de hulla en ese momento, dice en 1886 se saca el carbón de hulla, ahí ya tenés algo que tiene que ver con la verdad. Y Engels va a plantear otro ejemplo. Dice, a ver, si sacando los cálculos de los planetas, cómo se alinean, cómo viajan por el firmamento, podemos, haciendo los cálculos, definir que hay otro planeta que no estamos viendo, y si apuntamos el telescopio ahí y vemos que el planeta es Neptuno, entonces tenemos una verdad. Es decir, cuando tenés un modelo de cierto sistema que te permite predecir elementos que no estabas viendo, quiere decir que estás en una verdad.
en condiciones de obtener una verdad. Y después va a hablar de la ley de Boyle. La ley de Boyle habla de los gases, de la presión, la temperatura y el volumen, ¿sí? Hay una relación ahí, y esa relación se podía tener como absoluta hasta que llegó otra ley que demostró que los gases licuados se mueven de otra manera. Bueno, la ley de Boyle tiene sus límites, pero dentro de ciertos límites la ley funciona, ¿sí? La mecánica newtoniana. La mecánica newtoniana sirve para hacer desde un coche hasta un puente, ¿sí? Y se utiliza y está muy bien. Ahora, dentro de ciertos límites. Después vino la física de Einstein, la física relativista, y demostró que en grandes masas, en grandes volúmenes de masa, donde ya hay gravedad, y en grandes velocidades, la física newtoniana ya dejaba de regir. Digo, hubieron límites, hubieron bordes, y así es como el progreso del conocimiento científico. El progreso que existe, por supuesto. Digamos, donde vos tenés una ley que en cierto campo funciona y que se va verificando, pero que en otros campos después, con ulteriores conocimientos, te vas demostrando que no se verifica. Hasta el mismo movimiento de los planetas. Nosotros podemos, de aquí a 100.000 años, definir dónde va a estar Neptuno, ¿sí? A través de las ecuaciones que hoy tenemos. Pero no así definir dónde va a estar Neptuno de aquí a 4 millones de años, porque ahí las ecuaciones se vuelven no lineales y por lo tanto una milimétrica diferencia de distancia o de masa de cualquiera de los planetas genera grandes cambios, ¿sí? A lo largo del tiempo. Las ecuaciones se transforman en no lineales. Entonces, ¿existe una verdad objetiva? Sí. ¿Puede expresar esa verdad absolutamente el objeto que uno está investigando? No. Nosotros no nos contactamos con las verdades absolutas, sino con verdades relativas. Y acá es donde Lenin plantea una dialéctica entre las verdades relativas, con las cuales nosotros nos vemos, y con las verdades absolutas. El relativismo lo que hace es, tomando esta realidad, que nosotros solamente vemos verdades objetivas que son relativas a nuestra época, transforma el elemento de lo relativo en un absoluto. Y entonces el relativismo puede estar vinculado con cuestiones sociológicas, es la verdad en nuestra época, ¿sí? Históricas. Esto en el futuro ya no va a ser nada de lo que pensemos ahora va a ser verdad en el futuro. O bien, digamos, un relativismo subjetivista, no, solamente ves tus pulsiones, tus intereses, lo que vos deseas ver, tus deseos. Digamos que todos esos relativismos se basan en esto, en absolutizar el carácter relativo de la verdad. Ahora, lo que va a decir Lenin es que hay una dialéctica entre lo relativo y lo absoluto. Cuando vos tenés una verdad objetiva, dice Lenin, una verdad que se verifica en la práctica, esa verdad siempre va a ser una verdad relativa, pero contiene el grano de lo absoluto, va a decir. Contiene el grano de lo absoluto. ¿Cuáles son los bordes de ese grano de lo absoluto? No lo sabemos, porque eso se va verificando en la práctica de las generaciones humanas. Pero sí sabemos que ahí hay un grano de lo absoluto. Pese a que es una verdad relativa, tiene un grano de lo absoluto. Los relativistas lo que hacen es negar ese grano de lo absoluto, es decir, que toda verdad es relativa. Con lo cual, la única verdad absoluta es que todo lo que el hombre, la mujer, el ser humano proponga es siempre relativo. Con lo cual, ¿quién termina ganando? El capital. Porque el capital, la lógica de la ganancia, no le importa para nada lo que pensemos, porque no se mueve por conciencia, se mueve por las leyes del capital, que es la maximización de ganancias. Y lo que nosotros necesitamos es la palabra, la reflexión, la conciencia, y la conciencia se mueve por convicciones. Entonces, claramente, el elemento del relativismo es un elemento que apunta a que lo único que quede en pie sea el capitalismo, es decir, el poder de la burguesía, que no necesita otra razón que no sea la de su poder, ¿sí? Entonces, Lenin va a encontrar que las verdades con las cuales nosotros nos vemos son relativas, pero contienen el grano de lo absoluto. Bien, esta dialéctica entonces es fundamental para entender cómo es que nosotros nunca nunca vamos a tener el conocimiento absoluto de ningún objeto de conocimiento, que nos vamos acercando, sí, porque esta también es una de las cuestiones del materialismo.
en todas las facultades, en todas las universidades, en todos los secundarios se enseña los paradigmas de Kuhn. ¿Qué es los paradigmas de Kuhn? ¿Qué te plantean? Que las ciencias son modas, que la ciencia normal es moda tras moda y que en realidad detrás de los paradigmas no hay ningún tipo de acumulación. Eso es una brutalidad, es una estupidez, pero que a fuerza de repetir y a fuerza de la necesidad del capital de repetir teorías idealistas ha quedado como parte ya del ABC de cualquier estudiante universitario, por lo menos en la República Argentina. No, hay una acumulación, desde la edad de piedra hasta ahora hemos acumulado conocimientos y esos conocimientos hacen que el mismo profesor que te enseña los paradigmas de Kuhn después esté rezando para que aparezca la vacuna del COVID-19, ¿sí? Que lo va a desarrollar la ciencia y en base a todo el conocimiento previo de la humanidad. Que, por cierto, no es un absoluto, que son relativos, pero no jodamos. Si saliera mañana la vacuna del COVID, los profesores posmodernos serían los primeros que irían a ponérsela. Entonces, siguiendo esta línea de lo que Lenin planteaba en su materialismo y empirocriticismo, Bogdanov va a plantear como una definición de la verdad, que ustedes la pueden reconocer en muchos teóricos posmodernos. La verdad es una forma ideológica, una forma organizadora de la experiencia humana, va a decir Bogdanov. Es decir, es una moda, es un consenso interpersonal, ¿sí? Que nada conecta con la realidad objetiva que está ahí afuera. Digamos que esta visión, Lenin, por supuesto, ¿por qué lado le pega? Por el lado de que efectivamente agradece a Bogdanov que no ponga dentro de esa experiencia organizadora esa forma organizadora de la experiencia humana, que no ponga las teorías acerca de la existencia de los duendes, dice que son muy, por lo menos muy populares, dice, en el campo ruso, entre los campesinos rusos, pero ahí entra clarito la religión, por ejemplo, ¿sí? A ver, hoy por hoy las epistemologías del sur te plantean esto, que el marxismo te plantea, Boaventura de Sousa Santos lo plantea en este término, el marxismo dice, vino a ser un epistemicidio y no nos deja pensar, él es portugués, enseña en Estados Unidos, ¿sí? Pero dice, no nos deja pensar a los del sur en términos de cómo los del sur aprendimos a pensar, ¿sí? Con lo cual, esa doctrina de los epistemicidios en realidad te puede llevar a que, bueno, la gente tiene el saber, vos no tenés que enseñar marxismo, entonces, bueno, va lo mismo el marxismo, la astrología, la teoría de los libertarios o, digamos, considerar que el gauchito Gil tiene poderes sobrenaturales. Todo vale lo mismo, ese hipismo epistemológico es el que nos destruyó, no ya con la fuerza de las armas de los militares, sino simplemente desarticulando toda posibilidad de las convicciones. No, la verdad tiene que ver con la realidad objetiva y con un modelo del mundo que dé cuenta de esa realidad objetiva, que está fuera de nosotros. Entonces, digamos que Lenin en este texto, Materialismo, Empirio, Criticismo, habla del problema fundamental de la filosofía. La relación entre materia y conciencia, lo va a definir Lenin, reubicando las categorías que Engels había planteado como ser y pensar, ¿sí? Materia y conciencia, va a decir Lenin. La relación entre la realidad objetiva y ese reflejo de la realidad objetiva que es nuestra conciencia, el concepto filosófico de conciencia, ¿sí? Vamos a decir que materia no hace referencia a ninguna realidad objetiva en concreto, de la misma manera que el concepto de conciencia no hace referencia a ninguna forma de reflejo concreta, sino que son dos categorías filosóficas. Materia puede ser reemplazada por realidad objetiva, conciencia por reflejo de la realidad objetiva. Digamos que el psiquismo humano es producto del desarrollo de la materia, es el producto más avanzado a lo largo de millones de años de evolución, evolución que tiene como base el procesamiento de la información. Hoy lo podemos decir, incorporando la teoría de la complejidad, que los sistemas en esta isla antientrópica que es la Tierra evolucionan porque sobrevivir en este planeta significa captar información del entorno y anticiparse a la incertidumbre del entorno. Cuanto más capacidad de percibir información del entorno, mayor capacidad de procesar información.
y de ver el entorno y por lo tanto observar el entorno, tener información del entorno y anticiparse a la incertidumbre del entorno. Digamos que una ameba procesa información, ¿sí? Una almeja procesa más información que una ameba, un orangután procesa más información que una almeja y un ser humano procesa más información que todo lo anterior, ¿sí? Entonces, precisamente eso depende de la supervivencia. También en las sociedades pasa lo mismo. En el Paleolítico se procesaba una cantidad de información, de bits de información, se puede cuantificar hasta en bits de información, si se quiere eso. En la sociedad medieval se procesaría una cantidad mayor de bits de información y en una gran ciudad capitalista actual se procesa muchísima más información de lo que se procesaba en una sociedad medieval. Y por supuesto que la guerra de clase también es la contienda entre dos sistemas que procesan información. Sistema burgués por un lado, la clase dominante, y por otro lado los pueblos del mundo. ¿Sí? Y en este problema fundamental de la filosofía lo que nos preguntamos entonces es si la conciencia, ¿sí? Puede conocer a la materia y si esa materia existe. Los solipsistas te van a decir que no, que todo lo que vemos es reflejo de nuestra propia subjetividad. Pero los materialistas van a decir que no, que la materia es lo primario y lo determinante, como vimos, y que la conciencia es un producto hasta históricamente derivado de la materia, su grado superior de estructuración. El cerebro es producto de su grado superior de estructuración. El cerebro, precisamente, es un producto superior del desarrollo evolutivo de lo vivo en este planeta y produce un reflejo ideal. La conciencia no tiene una realidad material, sino que está en un plano ideal, ¿sí? Nosotros nos movemos con un modelo del mundo que modeliza en tiempo real ese mundo exterior. Y la conciencia está llena de ese mundo exterior y es un reflejo. Esto ha sido muy criticado, duramente golpeado por los idealistas y por los marxistas revisionistas, planteando que el marxismo originario veía una concepción mecanicista del reflejo. No, la conciencia es puro reflejo, reflejo creativo, sí, todo lo que queramos, pero no puedes crear aquello que no hayas percibido de una manera u otra, una recombinación de lo que hayas percibido. Y efectivamente, la conciencia sin el mundo material, sin la percepción del mundo real, se desestructura, al punto que esta es una de las torturas que aplican los norteamericanos, el ejército norteamericano en Guantánamo, es decir, la deprivación sensorial, que lo que genera es que el psiquismo se desestructure, ¿sí? Es decir, el psiquismo se estructura pura y exclusivamente del mundo. Esta contradicción polar entre materia y conciencia nos define que la materia es primaria y determinante, que la conciencia puede conocer a la materia y que en ese proceso de conocimiento hay una acumulación. Esta es la respuesta que va a dar Lenin, Marx, Engels y después Lenin a este tema. Y por cierto que en este texto, Materialismo y Empiriocriticismo, uno de los grandes logros de Lenin es definir cada uno de los conceptos. Y va a decir que la materia es una categoría filosófica que sirve para designar a la realidad objetiva, que es dada al hombre en sus sensaciones, que es copiada, fotografiada, reflejada por nuestras sensaciones, existiendo independientemente de ellas. Digamos que para los posmodernos hablar de materia que es fotografiada por nuestras sensaciones es cuanto menos mencionarles al mismo demonio, ¿sí? Ellos que hacen culto a la subjetividad dicen cómo que nuestros sentidos copian, fotografían la realidad objetiva. Y en realidad nuestra supervivencia como especie depende de que durante cientos de miles de años hayamos fotocopiado, fotografiado la realidad objetiva. El homínido que no vio venir al tigre diente de sable murió. ¿Sí? Aquella especie de homínidos que no pudo fotografiar la realidad objetiva pereció producto de la selección natural y después de la selección cultural, ¿sí? Digamos que de eso depende la sobrevida y por eso digamos que materia es fotografiada por nuestros sentidos. De hecho, si nosotros vemos por ejemplo el sentido de la vista, lo que tenemos que ver es su evolución a lo largo de millones de años, de las primeras especies
de animales que, de insectos, animales, digamos, primitivos totalmente, de insectos, o vaya a ser lo que fueran, de gusanos, que tuvieron una parte de su piel, de su dermis, que empezó a decodificar la diferencia entre la luz y la oscuridad, que eso fue una ventaja adaptativa, que esa especie se empezó a desarrollar hasta que finalmente esas células dérmicas que tenían esa capacidad empezaron a especializarse cada vez más hasta tener el ojo. En las especies animales y el ojo humano que puede discriminar vinculado con la mente y con la semantización de la mente humana puede discriminar un montón de cosas, ¿no? Pero efectivamente el ojo no surge de un delirio posmoderno, surge de una evolución sociohistórica, ¿sí? Primero histórica, natural, y después hay un desarrollo social, ¿sí? De la vinculación entre el ojo y el cerebro humano, ¿sí? Después, lo que va a hacer Lenin es definir la categoría de conciencia. También, todo esto está en el materialismo y empiriocriticismo, texto que les pido por favor que lean. Y dice Lenin, la conciencia no es más que un reflejo del ser, en el mejor de los casos su reflejo aproximadamente exacto, adecuado, ideal en cuanto a precisión. No se puede arrancar ninguna parte esencial a esta filosofía del marxismo, forjada en acero, de una sola pieza, sin apartarse de la verdad objetiva, sin caer en brazos de la mentira burguesa reaccionaria. Digamos que cualquier otra cosa que se diga de la conciencia, por lo menos en términos filosóficos y en términos del problema fundamental de la filosofía, de la gnoseología, la teoría del conocimiento. Digamos que cuando se pretende poner a la conciencia, a ver, lógicamente, porque muchas veces los marxistas empiezan desde esto. Bueno, la conciencia crea también la realidad. Sí, claro, la crea a través de la objetivación, es decir, de la conciencia tiene que pasar a lo corpóreo, y lo corpóreo tiene que objetivar esa conciencia en una movilización, en una silla de madera o en lo que sea, digamos. Pero la conciencia, digamos, de ahí te puedes pasar de rosca y decir, la conciencia crea un mundo, ¿sí? Entonces estás cayendo ya en el solipsismo. Es mi conciencia lo que hace que todos ustedes que están viendo este canal existan. Y el día que yo me muera, todos ustedes se van a morir porque yo soy el que los mantiene vivos. Ese es el solipsismo, filosofía ebria, etcétera, etcétera. Conciencia es reflejo. Conciencia es reflejo. Y si la conciencia, el psiquismo deja de reflejar, se disgrega. Bien. Por último, y para ir cerrando, quiero dejarles una reflexión de Engels que me parece una profundidad enorme, ¿sí? Y que dice lo siguiente: el pensamiento humano es a la par soberano y no soberano, y su capacidad cognoscitiva a la par no limitada y limitada. Soberano e ilimitado en cuanto a su naturaleza, la vocación, la posibilidad, la meta histórica final. No soberano y limitado en cuanto a la ejecución concreta y a la realidad de cada caso. Es decir, la empresa humana del conocimiento, la empresa humana de la liberación, la empresa humana de liberar todas nuestras fuerzas individuales, mentales, afectivas, que implican necesariamente la construcción de una sociedad socialista, la desarticulación, la destrucción de las relaciones capitalistas de producción, es en las generaciones tras generaciones de capacidad ilimitada, ¿sí? Su soberanía es ilimitada, pero se expresa en seres humanos concretos que somos nosotros, que tenemos nuestras limitaciones sociohistóricas, ¿sí? Y que somos y que estamos enfrascados en un tiempo sociohistórico en el cual existimos y pensamos. Digamos que en ese marco desarrollamos una práctica y esa práctica es el criterio de la verdad. ¿Qué va a decir Lenin acerca de la práctica del criterio de la verdad? Que es un criterio medio difuso. No va a decir que es un criterio exacto y perfecto. Dice, la práctica es un criterio difuso y cada generación tiene su práctica y va avanzando el conocimiento de acuerdo a la práctica de cada generación. Ahora, si bien es difuso, dice, ojo, no es tan difuso como para juntar, para poder poner en el mismo plano, por ejemplo, la tendencia capitalista, la tendencia histórica del capitalismo a la acumulación de cada vez más fortunas en menos manos, que estamos viendo y viviendo
24 horas al día desde hace muchísimos años y que Marx descubrió allá en el Capital, cuando desarrolla en 1867 el Capital, y desde ese momento hasta ahora se viene repitiendo como un relojito hasta ahora, con las teorías de los libertarios que plantean, bueno, que tiene que desaparecer el Estado y que plantean la anarquía y que nadie pague impuestos y que simplemente esto sea un Mad Max capitalista, ¿sí? Evidentemente el criterio de la verdad te delimita y está claro que nosotros podemos tener un relativismo de clase en torno a nuestras visiones, pero que jamás vamos a poner en el mismo plano de veracidad la teoría marxista revolucionaria con los delirios de los reaccionarios. Entonces, digamos que cada generación precisamente tiene un techo histórico en cuanto a capacidades de llegar al conocimiento y al desarrollo, por supuesto, de su liberación social en cada etapa de la historia de la humanidad, pero eso no nos lleva a una visión de un relativismo histórico. ¿Sí? Que bueno, esto es verdad para esta época. No, la verdad es reflejo de la realidad objetiva. Y si en 1976 en la República Argentina en ningún medio se hablaba de los desaparecidos y digamos que la sociedad anulaba hablar de los desaparecidos por el terror que había impuesto la dictadura militar, eso en ningún milímetro quita la realidad de que en 1976 en Argentina había un gobierno fascista que hacía desaparecer a la gente que había desaparecido, ¿sí? Bien, por último les quiero ir mostrando esto que es ya un poco la actualidad de estas teorías, que tiene que ver con cómo un sistema dinámico, complejo, adaptativo se mueve en el camino del conocimiento. Y que es un flujo de la información lo que nos está mostrando aquí Murray Gell-Mann, uno de los teóricos de la complejidad, en su libro El quark y el jaguar. Dice que un sistema dinámico complejo, cualquiera sea, un animal, una máquina, el comando de una fuerza armada, un misil teledirigido, parte con datos previos, incluido el comportamiento y sus efectos, ¿sí? Entonces identifica identificación de regularidades y compresión, es decir, comprime todos esos datos previos en un esquema, en un modelo, ¿sí? Ese esquema resume y permite hacer predicciones. Entre muchas variantes en competencia se elige una, se despliega el sistema, ¿sí? El sistema va describiendo, prediciendo y comportándose en el mundo real y hay consecuencias. El misil da en el blanco o no da en el blanco. Después eso va a tener un efecto selectivo sobre la viabilidad de los esquemas y la competencia entre ellos, es decir, ese misil no funcionó, se va a descartar y se va a elegir un sistema de dirección del misil diferente, superior y que dé en el blanco. Lo mismo pasa con las teorías tanto de los revolucionarios como de los reaccionarios. Las teorías que más puedan predecir consecuencias en el mundo real son las que van a tener un efecto de reproducción sobre el mundo precisamente de los modelos, de los esquemas, de las teorías. Y precisamente el problema que tenemos es que una de las grandes habilidades que ha tenido el fascismo es meternos ruido dentro de nuestros sistemas de reflexión, dentro del pueblo, a saber el relativismo, ¿sí? El idealismo, el relativismo en términos de la teoría del conocimiento. La verdad no existe, solamente existe la verdad subjetiva, no existe la verdad objetiva. Por eso es importante defender la verdad objetiva, porque dentro de esos esquemas en competencia, digamos que el imperialismo ha seguido desarrollando su carrera armamentística de ideas y los marxistas tenemos que ponernos a la altura del siglo XXI, donde la teoría de la información, donde el concepto de información, donde las teorías cibernéticas y la teoría de la complejidad son teorías que desarrollan muchísimo más esto que es el ABC, que es el núcleo de la teoría del conocimiento, ¿no? Lo filosófico. Tenemos que bajar a tierra esos conceptos filosóficos y entender que entre nosotros también existen teorías en competencia y que es hora de que el marxismo revolucionario retome sus raíces para proyectarlas hacia el siglo XXI en conceptos, en esquemas que sean muy científicos, que permiten predecir en nuestro accionar
efectos para la revolución mundial. Bien, hasta aquí entonces hemos visto un poco de la teoría del conocimiento. Por supuesto que me sentiría muy contento si ustedes pudieran ver un poco estos textos que hoy hemos visto, porque me parece que esto siempre es un abrebocas como para que cada camarada pueda profundizar en estos temas que son tan importantes. Bien, vamos cerrando. Esto ha sido una nueva entrega de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, y los esperamos, por supuesto, en una próxima entrega de estos hermosos videos que les estamos intentando compartir con mucho amor, con mucha humildad y bueno, tratando de darles lo mejor de nuestra parte. Hasta luego.